club del unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Te llamo al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Hagamos colores con papel y cartón. Corta y pega estrellas es pura diversión. Un lápiz es magia, un pincel es canción. Y juntos escribimos una nueva emoción. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. En el club del unicornio multicolor, historias mágicas llenan el rincón. Vamos volando con la imaginación, usamos las palabras como un avión. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Un libro abre puertas a otro lugar. Princesas, dragones te harán soñar. Con manualidades vamos a jugar. Con nuestras manos todo puede volar. Únete ya al unicornio multicolor, donde los cuentos son un gran motor. Viajamos altos sin ningún temor y creamos mundos llenos de amor. Muy buenas noches. Agradecemos a Servio que ha aceptado dialogar con nuestro club de lectura. Bienvenido, Servio. Buenas noches, un gusto compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Servio San Martín Monteros es un ingeniero matemático nacido en Loja. Se graduó en la Universidad Central del Ecuador, donde recibió la distinción de mejor egresado a la Facultad de Ciencias. Felicitaciones. Sus intereses abarcan la matemática pura, la aplicada y la filosofía científica. Qué interesante. Aunque siempre ha disfrutado la literatura, la poesía y la escritura, actualmente ha decidido pausar esa faceta literaria para dedicarse por completo a un proyecto científico, la escritura de un libro especializado en lógica matemática. Así que bienvenido, Luis. Muchas gracias. Y Estamos bueno, aquí en aquí la para... sala del Zoom, pero también estamos en vivo en Facebook. Como le comentaba, la grabación en YouTube será publicada. Muchas Adelante. gracias. Bueno, un gusto compartir con ustedes este pequeño espacio para interactuar con ustedes y compartir esta afición que tengo sobre la literatura y la ciencia. Eh, para los que no me conocen, y bueno, ya vieron un poquito, soy de Loja. Conocerán que Loja tiene una tradición bastante cultural, tradicional desde la música y la literatura, y bueno, siempre crecí entre las letras y los libros, ¿no? Eh, Paradójicamente llegué a la matemática gracias a la literatura. A muchas y muchos creen que la literatura y la ciencia y la matemática están divorciadas, pero creo que no es una idea muy precisa.
porque ha habido muchos grandes científicos, matemáticos que se han relacionado con la literatura y les ha servido mucho la carrera de matemática porque es una forma de llegar a la razón, pero también al llegar a la razón uno necesita tener un poco de contacto con los sentimientos y la mejor forma de traducir los sentimientos es a través de la literatura y uno se puede empapar de muchas cosas que a veces la matemática con su frialdad no puede explicar. Es una ciencia corta, digamos, un poco sobre mí. Muy bien, muy bien. Pero la ciencia con la literatura no van, no están divorciados. Yo admiro mucho a Isaac Asimov, este grande, y que tiene ciencia ficción, pero con los datos científicos. Sí, claro, de hecho es un pilar fundamental en la literatura. Muchos la consideraban en su tiempo ciencia ficción, pero claro, no estaba tan alejada de los principios científicos de la filosofía natural, que en ese entonces, bueno, se la conocía así por Isaac Newton, ¿no? Pero claro, a través de ciencias fácticas como la física y otras ciencias relacionadas, pues se consolidaban y se condensaban dentro de su literatura, ¿no? Mucho de lo que vivimos hoy en día son, en realidad, metáforas que se llegaron a cumplir en este siglo y de alguna manera tenemos que sobrevivir ese nuevo milenio artificial que estamos viviendo, ¿no? Porque hay una especie de consolidación, de conquista, nos está colonizando la inteligencia artificial de cierta manera. Y las obras de Asimov nos decía básicamente muchas cosas sobre eso. Qué bien, qué bien. Bien, como este club de lectura, pues compártanos un poquito esa faceta que dice que ahora está en stand-by porque está dedicada a la escritura de su libro, pero a ver, sus gustos en cuanto a lectura, poesía, novela, no lo sé, ahí cuéntenos un poco. Eh, yo empecé leyendo a los escritores lojanos, ¿no? Creo que una de las voces que más me gustó y es una lectura constante y siempre sigo leyendo es a Pablo Palacio, por ejemplo. Sigo creyendo y bueno, esto es bajo una opinión muy personal, pero creo que es uno de los, si no el mejor escritor que ha tenido el Ecuador. En su tiempo muy criticado por el realismo social que hubo en su tiempo, porque la crítica venía desde su oposición a hablar sobre lo que pasaba en el Ecuador en ese momento. Pero claro, Pablo Palacio estaba mucho más allá, siempre un paso adelante de la imaginación y de esos mundos utópicos que él convertía en literatura. Eh, un hombre muerto a puntapié me parece un cuento realmente fantástico de él, donde une varias aristas, inclusive es un cuento muy filosófico donde habla de la filosofía y plasma el razonamiento inductivo para construir ese cuento, ¿no? Entonces es un precursor desde ese sentido, ¿no? Rompe con toda esa estructura del realismo social que había en su tiempo y me maravilló, ¿no? Paralelamente yo leía otras cosas como Cortázar, que en su tiempo también me, me caló mucho, tuve mucha afinidad a su literatura fantástica y, y claro, veía esta línea de que ambos se conectaban de cierta manera, ¿no? Lastimosamente en Ecuador no hemos tenido un despegue tan alto de la literatura como otros países. Yo siempre digo que si Pablo Palacio hubiera sido argentino o chileno o de otra nacionalidad, hubiera seguramente ganado muchísimos premios más y el reconocimiento. Aunque bueno, hoy en día es muy leído en el extranjero, se analiza mucho su literatura y es muy bueno que, que se esté reivindicando el círculo literario con él, porque en su debido momento creo que el Ecuador no estaba preparado para una literatura tan sofisticada como la que escribía él.
Lo que un poco de la experiencia, normalmente los grandes escritores son adelantados a su época. Después de Sí, sí, unos años sí. se reconoce su talento y su legado. Un poco es Sí, sí, muchísimo. un arquetipo que se Muchísimo. repite continuamente. Sí, muchísimo, muchísimo. Y bueno, desde el lado de la poesía, pues, bueno, yo siempre he sido digamos, como digo, un escritor inédito porque no he publicado nada de lo que he escrito. Pero sí tiene Eh, escritos. sí, he escrito, a ver, escribí una novela de juventud, que era una novela muy larga, inspirada, digamos, influenciada por esta literatura y bueno, hay otros escritores más, con la cual concursé, o bueno, participé en un concurso de Día de Loja, que es el premio Miguel Refrío, creo que es de literatura, y bueno, se dio el momento para concursar y tenía una novela muy larga escrita. Digamos que soy muy exigente con lo que escribo a veces y, claro, la volví a releer y no me satisfació, digamos, del todo. Entonces quedó ahí. Eliminé toda evidencia, digamos, de la novela, aunque Ah, le bueno, borro. existe por ahí alguna copia que tiene mi mamá que fue, digamos, una de mis lectoras, ¿no? Y, y bueno, también después de eso escribí Kafka había poesía. dejado encargando a sus amigos que Sí, quemen. Digo, no quemó. Tenemos la metamorfosis. Por ahí tenemos entonces sí, una sí, sí. metamorfosis guardada a ser publicada. Probablemente, no lo sé, quizás en algún momento. Es una novela, como te digo, de juventud y tiene muchos tintes de muchos artistas, de escritores y también inspiración musical, digamos que en ese entonces, aunque yo no soy músico de vocación, pues, pero sí me ha interesado también la musicología, ¿no? Entonces, después de esa etapa escribía poemas sueltos, eh, pero siempre me ha gustado el soneto, la estructura del soneto para cristalizar un poema, ¿no? Para plasmar un poema. ¿No? La cadencia, la métrica, muchos elementos, ¿no? Que se conjugan para hacer poesía, ¿no? Aunque hay diferentes tipos de poesía, ¿no? Eh, digamos, el verso libre es una estrategia muy, muy usada hoy en día, aunque a veces abusada, digamos, de cierta manera. Mario Benedetti digamos, en ese sentido, un excelente expositor del verso libre. Lo hace con una sencillez muy, muy especial, pero con una profundidad estética que al momento de leerla te transmite algo, ¿no? Pues a veces la poesía no tiene que ser compleja, pero digamos, a mí personalmente me gusta ornamentar el lenguaje para que suene muy, muy bonito, ¿no? Ya depende también del gusto de cada lector, ¿no? Así es, Y así luego es. escribí una novela filosófica. En ese momento leía mucho el existencialismo eh, posterior a la moda francesa, ¿no? Lo que ocurre con Sartre, con Camus, y era una novela muy existencial, ¿no? Y la quise combinar en ese momento, aunque no estaba todavía estudiando matemática, pero ya me gustaba la lógica desde ese momento y quería unificar esos dos universos, ¿no? Esa es una novela que sí me agradó más porque fue, digamos, en un momento, digamos que más madurez como escritor, ¿no? Y, y bueno, también la terminé en su debido momento, a los 22 años más o menos, pero todavía no la he publicado. No la he Muy bien. publicado, entonces hay algunas cosas. Sí, Ahora hay sí. que buscarle el editor para que vengan publicados. Muy bien, felicitaciones. Vamos con la matemática, a ver que nos cuente un poquito esta distinción entre matemática aplicada, matemática pura, lógica matemática y no sé cuántas otras matemáticas más. Sí, digamos, el universo matemático digamos, se divide en básicamente dos, ¿no? Platón fue uno de los primeros que fundamentó la idea de que la realidad viene solo de las ideas innatas, ¿no? Que son perfectas e inmutables. Y lo que se conoce como matemática pura es eso, ¿no? La idea de un mundo idealizado, donde no necesariamente está ligado a la realidad, y,
y la pureza radica en eso, ¿no? En las estructuras platónicas, ¿no? La herramienta fundamental de un matemático es la demostración, ¿no? Y manipula estructuras abstractas para derivar propiedades a partir de axiomas. Se crean sistemas y uno va descubriendo ciertas propiedades interesantes, ¿no? Lo que se llama proposiciones, teoremas, a partir de un conjunto más primitivo de proposiciones entre comillas, son evidentes, lo que se llaman los axiomas, pero que, bueno, ya desde un punto de vista un poco más técnico ya son, digamos, proposiciones que no generan contradicciones, ¿no? Entonces, no, necesariamente no es digamos, el interés de un matemático puro no está en la aplicación, ¿no? Sino más bien en ampliar ese mundo puro, ¿no? Luego viene el tema de la aplicación, aunque creo que desde Galileo, aunque los pitagóricos también ya tenían intenciones o lo intentaban aplicar, intentaban utilizar la herramienta de la matemática para entender el universo. Ellos usaban bastante la aritmética, por ejemplo, para analizar ciertas notas musicales, la armonía, y creían que había una correspondencia unívoca entre la música que existía en el universo y las matemáticas, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras aplicaciones, ¿no? Pero claro, después Galileo empezó a usar la matemática para entender ciertos fenómenos físicos y de esta manera usar todas esas herramientas para predecir y entender cómo funcionaba el universo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo la matemática y la física estuvieron unidas a través de la mecánica. De hecho, la obra cúspide que publicó Isaac Newton, pues fue una obra magna, ¿no? Paralelamente también el filósofo Leibniz trabajó en el cálculo. De hecho, ambos descubrieron el cálculo, pero fue un momento muy maravilloso para la humanidad, ¿no? Porque sirvió para concretar muchísimas cosas que hoy usamos, ¿no? Y seguimos usando, ¿no? Y claro, hoy en día todo eso ha despegado hasta la inteligencia artificial, ¿no? Se ha unido, se ha unificado, se ha unado muchas herramientas y muchos campos de la matemática para llegar a lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial, ¿no? Detrás de eso hay una gran catedral de teorías matemáticas que se han logrado computabilizar, y de esa manera se ha logrado utilizar y para predecir muchas cosas, para manipular muchísimos datos y de esta manera encontrar patrones, y eso les interesa mucho a la industria hoy en día. Ya, muy bien. Vamos un poquito con su vivencia personal. Cuéntanos un poquito el cambio de Loja a Quito. Cuando terminó el colegio y vino a estudiar en Quito, en la universidad. Cuéntanos un poquito el impacto, el cambio, no sé, cómo vivió con familiares acá, solo, con amigos, dejar Sí, el, la ilusión de una carrera. sí, yo siempre he dicho, por ejemplo, que yo me exilé en Quito, de cierta manera. Eh, Aunque la quiero mucho a mi ciudad, por ejemplo, allá el tema de la ciencia, no había una carrera científica como tal, había pedagogía y matemática, pero no me interesaba mucho el nivel de la matemática, el nivel pedagógico, ¿no? De la enseñanza media y primaria, ¿no? Eh, Como ya tenía este acercamiento con la lectura, mi filósofo en ese tiempo de cabecera era Aristóteles. Lo leía mucho y siempre digo que es el primer científico porque él usaba la lógica no en el sentido platónico, sino también en un sentido empirista, ¿no? Quería entender cómo funcionaba el universo, ¿no? Entonces ya venía con esa idea, además de otros filósofos, me empezó a entusiasmar Descartes, Spinoza. eh, Leí algo de Immanuel Kant también en su debido tiempo, la crítica de la razón pura. Entonces entendí que mi interés era netamente intelectual, ¿no? Por mi cabeza se pasó a estudiar filosofía para luego doctorarme en lógica matemática, pero durante mi búsqueda, digamos, en ese momento en internet, pues
la malla que vi en la católica no me atraía porque no era la filosofía que yo quería, digamos, estudiar, que era una filosofía analítica. Entonces, lo que más me llamaba la atención y me interesaba eran las ciencias puras y la matemática y la física siempre estuvieron en, en mi cabeza para estudiarlas, ¿no? Como elección. Se dio la oportunidad de estudiar matemática y aunque, claro, ¿no? Para uno es difícil salir de su ciudad, tenía que hacerlo porque estaba bastante convencido de que quería estudiar matemática. A diferencia de otros muchachos que conocí acá en Quito, que bueno, estudian matemática, bueno, para tener una carrera, pero no estaban seguros de si querían ser matemáticos. En mi caso siempre estuvo la idea muy clara de ser, aunque mis intereses en ese momento eran intelectuales, ¿no? Ahora, digamos, con la experiencia en la industria, pues me he acercado a otras áreas que me han gustado. La matemática aplicada es también una de mis áreas en este momento favoritas de interés de estudio y bueno, creo que fue una buena decisión. Si me hubiera quedado en la hoja, a lo mucho hubiera sido ingeniero civil, pero la ingeniería civil no tiene una matemática tan sofisticada como la que quería aprender y como la que tuve la oportunidad de aprender en la Facultad de Ciencias de la Universidad. Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente faceta, el mejor egresado. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito el impacto de ser el mejor egresado. Bueno, en realidad de impacto, eh, no sé si a nivel personal, nunca me busqué, en realidad nunca me he buscado premios, pero digamos que se vio el momento y claro, o sea, siempre muy orgulloso de haber recibido ese gran ese merecimiento, ¿no? Eh, pero no, nunca fue mi idea, digamos, buscar ese tipo de reconocimiento. Pero claro, muy satisfecho por haberlo conseguido posteriormente porque fue no solo un trabajo personal, digamos, sino también gracias a mis profesores, a mi familia. Entonces, digamos que en ese sentido lo considero un premio compartido, ¿no? Y más allá de que me guste laborearme de ciertas cosas o que sea muy rozagante en ese sentido, pues lo considero un recuerdo muy bonito que siempre va a estar presente en mí. Y naturalmente, pues eso me, de cierta manera me abrió oportunidades en el campo, ¿no? Industrial, profesional también. Pero siempre tomándolo con humildad, ¿no? Muy bien, felicitaciones nuevamente. Ahí mandamos un me encanta, un me gusta. Eso. Bien, vamos a la siguiente etapa, ya profesional. Entonces, la grande curiosidad que tengo yo y pienso que también quien nos acompaña es, bueno, ¿y qué oportunidades laborales tiene quien, quien está en la ciencia pura, en la matemática pura? Bueno, creo que, a ver, como país, eh, creo que no hemos tenido una tradición científica, lastimosamente. Como te digo, yo en su mismo momento estaba muy interesado en el plano intelectual, netamente platónico, digamos, desde la matemática. Eh, Lastimosamente en Latinoamérica, creo, pero especialmente Ecuador, el campo de investigación es bastante reducido, aunque es muy importante, ¿no? Es muy importante la investigación en matemática pura y me encanta y es muy bonita. Pero actualmente vivimos un boom y en eso también les agradezco a mis profesores. Aquí está, bueno, está un matemático Castillo que él siempre nos hablaba desde las aplicaciones estadísticas. Eh, y claro, salir al campo laboral y conectar estas ideas que uno ve en las aulas con lo que pasa en la realidad, pues uno empieza a tomarle cierto gusto a descifrar y resolver problemas industriales y que la matemática sirva como una herramienta de decisiones científicas, ¿no? Y eso es lo que les interesa mucho a las empresas hoy en día. Invierten mucho en análisis estadísticos, matemáticos, porque tienen un gran volumen de datos y necesitan, de cierta manera, tener un panorama muy claro, ¿no? O sea, necesitan maximizar eh, la ganancia en su campo y minimizar la subjetividad al tomar decisiones, ¿no? Y por eso hoy en día está tan popular la carrera de matemática.
por la ciencia de datos, la inteligencia artificial, porque el matemático tiene esta facilidad para entender y manipular estas herramientas y sobre todo clarificar y traducir a las personas que no son matemáticos lo que está pasando con la información y con la realidad y lo que tienen que hacer o podrían hacer o minimizar el riesgo en cierta toma de decisiones. Muy bien. Bien, aquí pues, ¿cómo se llaman esas profesiones? Que podríamos ser analista de datos, no lo sé, que no se me ocurre. Sí, bueno, ahorita, bueno, en su debido tiempo solo había matemática y estadística, ¿no? Como carreras. Las dos siempre muy importantes de la mano. La estadística te ayuda a conectar los modelos matemáticos con los datos reales, la evidencia empírica, ¿no? Y de esta manera conjugar ambas ideas, ¿no? Que son muy importantes. Pero bueno, hoy en día se han abierto muchas carreras derivadas de la matemática, de la estadística. De hecho, en la Facultad de Ciencias me parece que, bueno, ya se abrió, pero creo que ya está en ejecución la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que es muy matemática desde cierto punto de vista en los primeros semestres, con una formación muy matemática, y que va a tener un encaje muy fuerte en el tema industrial, ¿no? Y bueno, aunque la informática ha sido muy importante, no es netamente ciencia de datos, ¿no? A veces hay una confusión en que, por ejemplo, en ingeniería en sistemas, informática, pues podría, podría ser de ciencia de datos, ¿no? Pero en realidad no. Es parcialmente se toma herramientas informáticas, pero el mundo de la inteligencia y la ciencia de datos es mucho más amplio, ¿no? Eh, Acá el tema actuarial todavía no se extiende, creo que todavía no tenemos una tradición como en México. Las ciencias actuariales son muy fundamentales para la modelización en riesgos y, y eso creo que todavía nos falta en algún cierto sentido, ¿no? No somos como México, que tiene una tradición muy amplia en ese sentido, que la matemática y la estadística y las ciencias sectoriales han estado muy presentes, ¿no? Pues como que en ese sentido somos un país que está recién impulsándose a nuevos campos de investigación. Muy bien. Hacemos una pausa, invitamos a quienes están presentes aquí en la sala del Zoom, también quien está siguiendo en el Facebook, si quieren comentar, preguntar algo, eso. Y mientras damos tiempo a que vayan comentando, bien, y, eh, vamos a continuar nuestro diálogo. Aquí nuestra tarea es un poquito la motivación, la lectura. Hay una, ¿cómo se puede decir?, inquietud o que se pasa de generación en generación, que la matemática es muy difícil y es solamente para algunos elegidos comprender la matemática, pero que para la mayoría la matemática es compleja. Pero antes de responder a mi pregunta, damos la palabra a Oscar. Tiene levantada la mano. Adelante, Oscar. Sí, muchas gracias, Jaime. Mi felicitación y reconocimiento por ese amplio nivel intelectual que tiene Servio. Yo digo, me gusta porque hace esta combinación, este entrelazamiento de filosofía, la música, la matemática, la literatura. Entonces veo que tiene una visión más holística de la realidad, una visión también más complejizada, más problematizada de la realidad. Yo creo que eso es fundamental para mirar con más objetividad también a esa realidad, ¿no? Entonces yo más bien tendría como decir una pregunta, porque justo lo que estabas comentando tú, Jaime, a veces tenemos una lectura de decir, yo en la matemática no sé nada, no quiero saber nada, no sé en matemática, y nos declaramos prácticamente personas muy alejadas de esta importante ciencia, ¿no? Entonces yo lo que le preguntaría a Sergio, más bien como decir, una pregunta tal vez muy ingenua, ¿cómo visibilizar más la importancia de la matemática para la lectura de la realidad en la cotidianidad de la vida? Es decir, ¿por qué es importante realmente que la gente tengamos
el manejo cotidiano de la matemática y darle ese valor y también el que se inclina por profundizarla más, hacerlo, ¿no? Esa es una primera inquietud. Y por otra parte, de todo el estudio que ha hecho Servio, cómo recuperar, valorar y visibilizar también todo el bagaje y toda la aplicación matemática que tuvieron nuestros hermanos y hermanas desde lo precolombino, ¿no? Por ejemplo, yo miro toda la arquitectura en Machu Picchu, en Sacsayhuamán, también cerca de Cusco, o también todas estas pirámides en Centroamérica, en México, Teotihuacán, etcétera. Es decir, ¿cómo nosotros también podríamos recuperar esto y darles su valor? Porque parecería que la historia todo arrancó desde la colonización en 1992, ¿no? Y prácticamente se deja de lado todo este aporte importante y estas concreciones importantes en la perspectiva de ingeniería civil y de arquitectura de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, como que esas dos inquietudes que tengo para plantearle a Servio y felicitarle por esa mente y esa búsqueda que él tiene, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Bueno, te voy a responder la primera pregunta un poco desde mi óptica y desde lo que he observado últimamente. Yo creo que las personas aquí en Ecuador tienen un cierto alejamiento de la matemática. Creo que debido a una causa, no sé si primaria, pero creo que es una causa fundamental y es que los profesores, los pedagogos de primaria y secundaria, a veces no están lo suficientemente preparados para transmitir lo que es en realidad la matemática. ¿Por qué te digo eso? Eh, Porque la experiencia, de cierta manera, yo recuerdo que en Loja, mis profesores de primaria, de escuela, incluso de colegio, nos transmitían recetas de lo que debía ser matemática. Por ejemplo, creo que yo siempre he sido, más que inteligente, no me considero inteligente, sino simplemente he sido muy curioso de cierto sentido. Y yo recuerdo que en la escuela siempre me preguntaba, ¿por qué tengo que aceptar que 1 más 1 es 2? Eh, a veces le preguntaba a mi profesor y me decía, bueno, es que es obvio, ¿no? A veces lo hacen ver como, es lógico, ¿no? Pero ahí viene un tema muy, muy puntual y a veces bastante difícil de entender para un curioso y es que no es una respuesta satisfactoria, ¿no? No te satisface del todo. ¿Por qué aceptar algo, no? Y de hecho, de ahí muchos niños empiezan a aceptar pensamientos y que se vuelven prejuiciosos dentro de la sociedad, ¿no? Históricamente. Entonces no despiertan al niño el entusiasmo de preguntarse y cuestionarse ciertas actividades aritméticas, algebraicas, eh, hacerlo más cerebral al proceso de aprendizaje, ¿no? Y, y es complicado porque el profesor, bueno, en ese tiempo, no sé, hoy en día, era bastante complicado, ¿no? Si uno le cuestionaba algo, a veces se enojaban y no había ese ambiente de curiosidad, ¿no? Para cuestionarse, ¿no? Y uno simplemente tenía que aceptar, ¿no? Esa pregunta que era, ¿por qué? ¿Por qué es verdad que 1 más 1 más 2? Logré entenderla y supe que el fundamento, cuando estudiaba matemática, de hecho, la respuesta la dio Bertrand Russell en su Principia Matemática con su mentor Witten. Eh, Refundó, digamos, la matemática desde el punto de vista del logicismo. El logicismo es la rama de la filosofía de la matemática que afirma que toda la matemática se puede construir a través de la lógica pura, ¿no? Entonces él da un amplio bagaje de teoremas y proposiciones y construcciones lógicas para demostrar que 1 más 1 es 2. De hecho, se demora 272 páginas para demostrarlo. Entonces ahí se da cuenta de que las trivialidades son a veces lo más complicado de demostrar, ¿no?
Y desde ese punto de vista, cuando ya colapsas la curiosidad del niño, empieza a entender que la matemática solo es cálculo, ¿no? Te empiezan a mandar 1000 ejercicios de álgebra, etcétera, etcétera. Y eso se va replicando hasta la universidad, porque hay ingenieros que enseñan el cálculo desde la mecánica misma, no desde la aplicación, no enseñan a usar la herramienta del cálculo para modelar situaciones reales, ¿no? Y enseñan solo a derivar, como se dice, a lo loco, a usar propiedades y a veces no entienden por qué usan propiedades, ¿no? Y eso se va transmitiendo, propagando como una epidemia y no hay un control, digamos, de la abstracción, ¿no? Del discurrimiento correcto, ¿no? Y, por ejemplo, las personas piensan a veces que, o, bueno, recuerdo a mis compañeros decían, voy a estudiar medicina porque ahí no hay matemáticas, ¿no? Totalmente falaz. El médico ecuatoriano debería estar muy comprometido con la matemática y la estadística. De hecho, el médico tiene que tomar decisiones en un campo de incertidumbres y necesita minimizar el error, pero a través de conjeturar correctamente lo que está pasando, tiene que observar, aplicar el método científico, eh, generar hipótesis que sean coherentes con lo que observa y contrastarlo con los exámenes médicos, ¿no? Y hacer uso de la estadística para minimizar el error dentro del diagnóstico, ¿no? Pero a veces no lo hacen y tampoco lo enseñan dentro de las universidades. Y eso solo es un ejemplo. Hay muchas otras áreas que en donde no se la aplica correctamente. Y creo que ahí debe haber un cambio netamente desde la médula de la educación, desde el esqueleto educativo, para cambiar esa filosofía dentro del aula, porque es bastante difícil. Y bueno, la segunda pregunta, yo no tengo mucho conocimiento sobre la arqueología, digamos, matemática, pero claro, o sea, naturalmente las civilizaciones antiguas fueron precursoras en muchos campos, por ejemplo, la aritmética. Ellos ya tenían la noción del conteo, que es fundamental para... De hecho, ahí ya parte de la aplicación. Ellos ya hacían aplicaciones aritméticas para tener un control más fidedigno de su sociedad, de su comunidad, y hacían uso de intuiciones que aunque ya eran verdades matemáticas, ellos ya las consideraban intuiciones porque aplicaban también la experiencia, ¿no? Y si la experiencia te decía que A más A es igual a 2A, ellos lo seguían haciendo. Entonces ya se habituaban en ese campo empírico. Y ahí viene otra faceta interesante, ¿no? Porque hay matemáticos que sostienen de que el hecho empírico también constituye un argumento muy, muy interesante en la construcción de la matemática. Pero bueno, es otro tema mucho más amplio, son corrientes que se van construyendo y tienen muchos puntos de vista, desde el formalista, desde el intuicionista, el platonismo, los logicistas, etcétera, etcétera. Es una concepción muy diversa desde los matemáticos mismos. Disculpa, Jaime. Bueno, brillante la explicación. Estoy muy satisfecho de la explicación, Servio. Solamente quería pedirte cuál es el autor que citaste con más de 200 y pico, y cuál es el Ah, título de la obra. es Bertrand Russell, Bertrand Arthur Russell, Premio Nobel de Literatura, para, para que tengan Paradójicamente. este dato, fue Premio Nobel de Literatura, y la obra es el Principia Mathematica, los Bueno, principios matemáticos. si tienes la gentileza de escribirlo en el Claro, chat, sí, sí, ya, gracias, Servio. sí, Felicitaciones, me sí. encantó, Muchas me encanta gracias. tu cosmovisión. Muy bien. Gracias, Oscar, por tu reflexión. Entonces, eh, Luis también tiene levantada la mano. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy Muy, bien. muy buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches. Eh, Felicitar en primer plano al invitado, Sergio. Eh, Desde ayer, cuando supe el tema, tenía la inquietud que fue un poco ya eh, respondida con la muy buena pregunta que hizo Oscar. Eh,
la matemática, cuando niño, cuando joven o adulto, nos la ponen por delante, nos hacemos cuadritos, dijo uno, ¿verdad? Y siempre pensamos que solamente se trata de números. Y las matemáticas no son solo números. También incluyen letras. En este caso, Servio fue mucho más allá y nos ha planteado este tema de ese puente, de esa brecha, como dijo Oscar. Has abierto una brecha y yo digo, has creado un puente, ¿verdad? O por lo menos en tu experiencia, entre esos dos mundos, el mundo de la matemática, el mundo de la literatura. Desde un punto de vista terapéutico, ¿cómo se expresa el transitar por ese puente de ida y venida? Creo que te puedo responder desde un pensamiento, digamos, que terminó cultivándose como una filosofía muy personal. Te voy a poner el caso de hecho es uno de mis escritores favoritos, y los invito a escuchar. Hay muchas entrevistas de él en YouTube. Es Ernesto Sábato, ¿no? Eh, Ernesto Sábato, por ejemplo, le preguntaban por qué abandonó la matemática y la física para adentrarse en la literatura, ¿no? Eh, él hizo el doctorado en ciencias físicas matemáticas, trabajó en relatividad y mecánica cuántica y estuvo presente en uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, que fue el hecho de la creación de la bomba atómica, ¿no? Fue parte, digamos, de todo ese escenario apolíptico que ocurrió, ¿no? Apocalíptico. Y, y claro, bueno, también hay una obra que también les invito a leer, se llama Antes del fin, es su autobiografía, y él cuenta en este libro que él abandona la matemática y la física porque necesitaba conectarse nuevamente con los sentimientos. Y, por ejemplo, de cierta manera, no es que aborrecía el racionalismo de Descartes o Spinoza o Leibniz, porque decía que la razón sirve para demostrar teoremas, ¿no? Para demostrar teoremas, para construir puentes, para hacer muchas cosas intelectuales, ¿no? Pero la matemática no te servía para aprender a morir y aprender a vivir. Y sí, en cierto sentido, podrá haber muchas divisiones de opiniones. La matemática, la frialdad que te transmite la matemática, puede llegar a parecerse a esa deshumanización por su exactitud dentro del platonismo, ¿no? Porque la exactitud a veces se va haciendo borrascosa en la realidad, pero, pero no te enseña muchos escenarios, muchos pensamientos morales. No te ayuda a comprender, por ejemplo, un escenario tan fantástico como un anochecer plagado de estrellas, o, o incluso el mismo sentimiento del amor, que el ser humano ha estado interesado por varios años en filosofar sobre este sentimiento, escribir sobre el amor. Eh, entonces es muy necesario a veces pasarse un poco, ¿no? Al otro lado del puente, que es la literatura que te enseña muchas cosas sobre la vida. No digo que la matemática no te enseñe muchas cosas de la vida, ¿no? Porque puedes ser un matemático y puedes capturar muchas experiencias personales y hacerte una filosofía, ¿no? Pero si tú lees, te vas catapultando otras cosas interesantes y entiendes muchos sentimientos, entiendes muchas cosas, como el arte mismo, la apreciación del arte, la apreciación de los sentimientos, y, y a moderarlo y a modularlo sin que te salga de las manos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre también digo que vivimos en una época en que las personas no saben sostener y modular sus propios sentimientos, a veces son más sentimentales que racionales, ¿no?
Creo que encontrar un equilibrio entre ambos es muy importante, sin pasarse de un lado a otro con la intención de quedarte para siempre, ¿no? Hay que recordar lo que decía Descartes en su discurso del método. El que acaba viajando, mucho se vuelve un extranjero en su propia tierra, ¿no? Y eso aplica no solamente para viajes terrenales, sino para viajes intelectuales, ¿no? Hay que siempre ser curioso y ser objetivo en nuestra vida. Luis, Sergio, adelante. Sergio, si tendrías que eh, darle un color a esa ruta, a esa brecha, a ese puente, ¿qué color le pondrías? Un color, cromáticamente hablando, creo que el blanco. Correcto, ok. Gracias. Sí, sí, sí. De nada. Gracias, Luis. Gracias, Oscar. Si alguien más, entonces podemos volver a esta ¿El inquietud. blanco por qué? Ya está. Por cierta iluminidad que hay, ¿no? Entre la matemática, que te ilumina, pero también necesitas iluminar ciertas cosas, ¿no? Entonces tienes esta iluminación que es muy, muy estética, muy amplificadora, y creo que conecta ambas cosas. Porque, claro, a veces se piensa que el continente matemático es oscuro, ¿no? Y la literatura es totalmente claridad y entusiasmo, ¿no? Piromancia, pero no, no, no. Creo que ambas tienen su luminiscencia. Entonces pasaríamos del blanco pasando a la literatura, a la filosofía, al arte de la música, etcétera. Podría ser que pasamos al arco iris. Sí, yo creo que es una especie de éxtasis, porque el imbuirse, el zambullirse en todas esas áreas te lleva a una especie de paraíso, que a veces está perdido, pero es porque uno no lo ha buscado, pero está ahí. Entonces, ¿cuánto es uno más uno? Dos, por hoy va a ser dos. Sí, sí. Bien, para quien lo comprende es luz y claridad, pero para quien no comprende la matemática, estamos en la oscuridad, Sergio. Sí, un claroscuro, digamos, un claroscuro. Bien, entonces volvemos a esta tarea pedagógica, ¿no? De que, a ver, qué consejo, qué sugerencia da a los maestros para dar, a ver, de lo que hemos hablado, pues uno va intuyendo que una sugerencia es despertar la curiosidad, mantener la curiosidad en los niños, cómo cultivar un poco el razonamiento, cómo cultivar el por qué y el para qué de las cosas, eh, que mantener la pregunta abierta y de que la matemática tiene una concepción de la realidad del mundo que nos ayuda. Sí, yo creo que deberían volver ciertas materias que despertaban la curiosidad, ese, esa maquinaria imaginativa, ¿no? Yo no sé, bueno, al menos yo ya no tuve la fortuna de recibir filosofía, ni menos lógica, cuando estudiaba en el colegio. ¿Ya? Eh, Me acerqué a la filosofía por gusto personal y porque mi querida madre me compraba los libros de filosofía, que con mucho esfuerzo lo hacía, y los leía. Entonces tuve esa suerte, digamos, de poder acercarme a la filosofía de esa manera, ¿no? Pero creo que deberían volver esas materias porque es muy importante la filosofía. Hay también muchas personas, incluso cultivadas, piensan que la filosofía es totalmente innecesaria, pero es totalmente absurdo. O sea, siempre hacemos filosofía y, de hecho, en la filosofía científica se la utiliza todo el tiempo, ¿no? Eh, cuando uno, cuando uno va a hacer un estudio, por ejemplo, no sé, estoy observando ahorita mi vaso donde tengo mi agua. Para hacer muchas exploraciones a nivel físico, tengo que hacer suposiciones a nivel ontológicas. Tengo que asumir un cierto realismo
tengo que asumir que existe el agua para empezar a conjeturar de manera científica, aplicar el método científico. Pero a veces los cultivados, como yo les digo, no se dan cuenta de eso, de la importancia, ¿no? Y piensan que es totalmente innecesario, ¿no? Y hay muchas ramas de la filosofía, aunque unas, digamos, desde un punto de vista más técnico. Yo soy muy admirador, digamos, de la filosofía analítica científica, como el Círculo de Viena que se dio por un grupo de físicos, matemáticos y lógicos, y también habían científicos sociales que estaban interesados en filosofar de manera precisa, ¿no? Usar la lógica matemática como herramienta para pulverizar la ambigüedad que había en la filosofía, por ejemplo, Hegel, que aunque es muy leído y amado por los estudiosos de las ciencias sociales, a veces no es muy querido por la gente que hacemos o nos gusta la filosofía científica, porque usaba un lenguaje muy oscuro, digamos. Y además la lógica que predicaba era bastante contradictoria, la lógica dialéctica, la reconciliación de los contrarios y la síntesis y la fenomenología del espíritu y todo eso. Por ejemplo, no puede llevar a confusión, ¿no? Pero hay personas que se dedican a ese tipo de filosofía, el idealismo alemán, ¿no? Entonces, más allá de la preferencia que uno tenga, la filosofía debería estar ahí para que las personas elijan los caminos y además porque cualquier lectura te abre un nuevo panorama intelectual, ¿no? Y te ayuda a comprender de mejor manera muchas cosas que a veces parecían complicadas, absurdas, te da un poco de tranquilidad, de cierta manera. Necesitamos que las personas nos ayuden a comprender lo complejo de manera sencilla. Sí, 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 sí. A veces una idea, una idea desmenuzada vale mucho más que una idea muy compleja, ¿no? Hay muchas cosas en filosofía tradicional, ¿no? Que si uno le aplica el rigor de la lógica se da cuenta que a veces es un sinsentido, pero bueno, yo tampoco no soy tan extremista en ese sentido, no la, no la, no la expulso, digamos, de mí. Hay ciertas corrientes de la filosofía que aunque no la comparto desde el punto de vista científico, yo la sigo leyendo porque me parecen interesantes desde un punto de vista literario. El existencialismo, el mismo Hegel lo he leído algunas veces, aunque no es un filósofo de mi devoción, lo he leído, pero siempre para aprender algo nuevo, ¿no? Porque si uno va cerrado y dice, tiene ya sus dogmas, es muy difícil empaparse de nuevas cosas. Muy bien, Un- vamos una concluyendo ya, preguntita así recta final. rapidita. A ver, ¿quién habló por allí? Sí, ¿hasta qué punto el A Oscar. racionalismo cartesiano, esta manera de ver así tan racionalmente la realidad, nos está llevando a todo este mundo de violencia? Y tú nombraste hace un momento toda la barbarie que significó el tema de la bomba atómica, y ahora que estamos a punto de una tercera guerra que podría destruir unas 3 veces el planeta. ¿Hasta qué punto ese pensamiento nos ha alejado de la parte más axiológica, de la parte más de principios y valores? Eso por una parte. Y rapidito también te pregunto de una novela que me encanta de Justin Gardner, que es ¿cómo se llama? El mundo de Sofía. ¿Qué opinas? No sé si lo leíste. Seguro que lo leíste. Tú que eres un amante de la filosofía también. Sí, de hecho lo leí cuando era muy joven, que tendría 14 15 años probablemente. Recuerdo que me lo prestó un compañero de colegio. Y, y bueno, a pesar de que, digamos, no es un libro técnico, es un buen libro como para acercarse a la filosofía y que también tenga curiosidad la gente de leer otro tipo de autores, ¿no? Eh, Naturalmente, digamos, lo que se expone y lo que se explaya ahí no es la filosofía en sí, ¿no? Como una ciencia social, digamos, como una ciencia pura, pero te sirve para tener ciertos conocimientos de lo que han hecho muchos filósofos, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, bueno, por ejemplo, Immanuel Kant se dedicó mucho
a estudiar el tema de la ética desde el punto de vista racional. Bueno, de hecho, Immanuel Kant lo que hace es reconciliar el racionalismo y el empirismo de John Locke en su Tratado de la Crítica de la Razón Pura, y ahí escribe la Crítica de la Razón Práctica y algunas obras sobre el tema de la estética, ¿no? Y, y a pesar de que él era un partidario del racionalismo, siempre escribió sobre el tema ético, ¿no? Hay que obrar sobre una máxima que es fundamental, y es el hecho de no hacer daño a los demás en cualquier circunstancia, ¿no? Bueno, estoy parafraseando un poco para no hacerlo muy técnico, pero sí, o sea, si uno pudiera aplicar todo ese, todo ese concepto ético que se ha trazado en toda la filosofía, no solamente en Immanuel Kant, incluso de Aristóteles, que él también escribió sobre ética, creo que se entendería y no se malinterpretaría lo que conlleva la mala aplicación de la ciencia, ¿no? Porque eso ya entra en el campo de la ética científica, ¿no? ¿Qué tan destructivo puede ser un modelo matemático, por ejemplo? De hecho, la misma inteligencia artificial, ¿qué tan destructiva puede ser a largo plazo? Los efectos negativos que puede tener el reemplazo de la inteligencia natural sobre la inteligencia artificial. Quizás nos robotizaremos, y creo que nos estamos robotizando en cierta manera, y- pero creo que es porque a veces las herramientas son mal usadas. Los jóvenes hoy en día están cada vez alejándose, he visto, ojalá no pase, pero cada vez se alejan más de usar su propia convicción, su propio discernimiento, y recurren a la inteligencia artificial, no como una herramienta, sino como un reemplazo de su propia inteligencia. Y eso es preocupante, porque de hecho va a ganar mucho campo esta máquina que razona de manera automática, y se está perdiendo muchas nociones de sentimentalismo dentro del ser humano, la humanización. Y probablemente vaya a ganar mucho campo. Los niños tampoco ya no quieren leer. La lectura también. En este país no hay un impulso por promocionar la lectura, que es tan importante. La gente no se acerca a los libros. El tema de las bibliotecas también están abandonadas últimamente, y deberían tratar de reconciliarse nuevamente con esas tradiciones. Y, por ejemplo, a pesar de que la computadora me sirve para escribir, y es una herramienta muy fundamental, cuando escribía poesía lo hacía en hoja, con un esfero, porque sentía que esa conexión era mucho más humana. El tema de hacer borrones, tachar, eh, analizar la métrica, la cadencia de manera, digamos, humana, me satisfacía más que hacerlo en el computador. Entonces debería tratar de volverse a ese escenario rudimentario. Sí, sí. Muy bien. Vamos concluyendo entonces con el mensaje final, como nos habíamos puesto de acuerdo, los diálogos previos, allí matemática y lectura. Entonces, de todo el diálogo aquí podemos resumir en algún pensamiento para motivar a educadores, a padres de familia, a quienes estamos en este campo, tratando de que las nuevas generaciones se enganchen con la lectura, con la aventura de aprender y de entrar en maravillosos universos, que también la matemática nos puede también ayudar a entrar en esta maravillosa mente humana. Sí, creo que como un pensamiento personal les diría a las personas que se traten de leer. Y en ese sentido lo que decía Borges es verdad. O sea, si uno tiene un acercamiento con un libro, no lo hagan porque sea un libro clásico, o porque sea un libro moderno, o un bestseller, o lo que sea. Tienen que hacerlo porque haya una razón, digamos, metafísica mucho más fuerte. Lo importante es bañarse en la lectura, insertarse en la lectura, ser en la lectura, porque solo la lectura te abre el pensamiento y te vuelve más crítico, más curioso, y sobre todo te vuelve más humilde.
Porque yo creo que si una lectura no te vuelve humilde, lo que te está haciendo es dogmatizando. Y yo soy un archienemigo del dogma. Siempre hay que estar abierto al nuevo pensamiento, a las nuevas ideas. Y en el diálogo siempre está a veces la respuesta, ¿no? Porque si uno dialoga con el libro, encuentra ciertas cosas que quizás ya las sabía, pero necesitaba encontrarlas. Y el diálogo humano también es importante. Me parece que estos espacios son muy importantes para que la gente logre reconciliarse nuevamente con ese diálogo humano que tanta falta le hace en este momento al mundo. Muchísimas gracias, Servio. Vamos entonces a poner la publicidad final, no se vayan y luego nos despedimos. Érase una vez en el aula, libros que saben volar, un dragón pintando en el techo, hadas listas para jugar, páginas que abren un mundo, barcos de papel y algodón, en cada renglón una llave para entrar al corazón. Mira cuántos sueños bailan en tu voz, cuando tú imaginas brilla el salón, colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero en la próxima clase nos veremos a tu lado para leer otra historia con mucha emoción. Nuestras clases tienen color, aventuras, fantasía y amor. Duendes, Bien, salimos de la grabación, un momentito, y salimos de todo.